tondas el Señor le había llevado. Pruebas en mi senda hallé, do áspero sendero, Él me guió, mas sus huellas seguiré. Y es que esas aguas hondas y ese sendero áspero iban a ser bastante pronunciados para él. Tan solo un año después, Luther tuvo que viajar. Él era norteamericano y viajó de su estado al estado de Kentucky aquí para promover algunas de las reuniones de avivamiento que llamaban ellos. Y aprovechando la visita al estado de Kentucky, su esposa aprovechó a visitar a sus padres junto con los 3 hijos de ellos. Mientras Luther cumplía con algunas obligaciones, ella pues se quedó en la casa de sus padres a pasar la noche allí. Ya entradas las horas de la noche, mientras todos dormían, se inició un incendio en la casa. El incendio había tomado una buena parte de la casa, bloqueó muchas posibles salidas. Sin embargo, los padres de ella y algunas hermanas de ella lograron salir, pero no ella, la esposa de Luther, y sus 3 hijos. En algún momento determinado, ella se asomó por una de las ventanas de la habitación de arriba con 2 de los niños. Y rápidamente algunos hombres buscaron una escalera y la colocaron en la ventana para que ella bajara junto con los niños. Cuenta la historia que Sally, se llamaba ella, se regresó, se apartó de la ventana y se regresó. Muchos razonan que muy probablemente fue porque se regresó a buscar al bebé. Eran 2 niños más grandecitos y un bebé. Sin embargo, no se le volvió a ver. Sally tristemente murió arropada por las llamas en esa casa con los 3 niños en el incendio. Y esa misma noche pues le llegaría la triste noticia a Luther Bridges, el autor de este himno. Fueron aguas muy profundas que tuvo que pasar Luther. Sin embargo, él supo hallar refugio en el Señor, continuó el ministerio hasta sus últimos días. Y como él mismo dijo al final de su carrera, Jesús desempolvó las cuerdas rotas, porque definitivamente fue un golpe duro para su vida, y sonó los acordes dormidos otra vez. Esa es la historia detrás del autor de este himno. Y cuenta la historia también que lo que inspira a este hombre a escribir este himno es el Salmo 42, que es el salmo que vamos a estar viendo en esta hora. Les invito, si tienen sus Biblias, vamos allí al Salmo 42. El Salmo 42 es un salmo que nos brinda la oportunidad de reflexionar en una de las preguntas que más ha inquietado la mente de muchos en el tiempo. ¿Dónde está Dios en medio de las aflicciones? ¿Dónde está el Señor en medio de las pruebas, de los sufrimientos que este mundo nos presenta? ¿Dónde está Dios? Vamos a leer el Salmo completo. Son solo 11 versículos y luego vamos deteniéndonos en una y otra sección del mismo. Dice el Salmo 42, ¿ya están todos allí? Sí. Vamos a leer el Salmo 42, dice así la palabra del Señor. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí.
Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Amén. Amén. Al inicio del Salmo, el autor expresa una intensa ansiedad, una fuerte ansiedad por la persona de Dios. Es una dolencia que lo mueve a expresar a él: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Por alguna razón que nosotros no entendemos, este hombre se halla lejos de la comunión con Dios. Tal vez se ha especulado que el autor de este salmo pudo haber sido alguno de los hijos de Coré, eso sí está claro por el título del salmo, que fue llevado cautivo por el cautiverio asirio o el cautiverio babilónico en algún momento de la historia del pueblo de Israel, pero eso no está claro. Así como también muchos han dicho que es posible que el salmo sea de David y sea el momento en que él huía de su hijo Absalón. Pero eso no son más que planteamientos posibles. Lo que sí está claro es que este hombre tiene una ansia seria de Dios por tenerle cerca. Él quiere palpar a Dios más cerca y no es posible. Cuando leemos el versículo 4, vamos a ver cómo sus recuerdos, los recuerdos del pasado de él, contribuyen a ese desánimo que tiene, a esa aflicción que tiene. El versículo 4 dice: me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios. Parece que tal vez ministraba, dirigiendo el culto público en el templo. Dice que entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Después de leer ese verso 4, uno ya está claro puntualmente qué es lo que está pasando en la mente del salmista, porque al leer los versículos 1 y 2 uno puede llegar a decir: ¿pero qué te pasa? ¿Por qué estás tan afanado por Dios? La aflicción del salmista, por extraño que nos parezca, es de no poder estar junto al pueblo de Dios adorando a Dios. Eso es lo que lo perturba. Eso es lo que lo consume principalmente. Y no deja de ser eso sorprendente, porque nosotros, que sea esto lo que aflige al salmista, que sea eso lo que lo está mortificando, definitivamente es muy aleccionador, porque muchos de nosotros al día de hoy permitimos que cualquier contrariedad, cualquier percance nos abata y perturbe nuestra comunión con Dios. Y no nos importa tanto. Prestamos más atención a otras tantas aflicciones y las colocamos como el primer lugar. Pero que no podamos congregarnos, eso no es tan doloroso para nosotros. Nosotros tendemos a esquematizar nuestras prioridades y colocamos en primer lugar cosas que no deberían estar en primer lugar y descuidamos otras que sí deberíamos darle una importancia considerable. Ahora, el razonamiento del salmista, si se dieron cuenta, no es un salmo, hay que leerlo con cuidado, cuando uno se aproxima al salmo, es un tanto complejo de entenderlo porque su razonamiento parece viajar de un punto a otro. Él se pasea entre dos pensamientos: el dolor y la aflicción de sentir a Dios lejano, pero por otro lado, la confianza de conocerle y recordar su carácter misericordioso. Inmediatamente el versículo 5 contiene las dos verdades. Él dice: ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Pero enseguida dice: espera en Dios,
porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. En medio de la angustia, el salmista resuelve descansar en Dios. Él va a echar mano de un recurso que pareciera que por más que se nos enseñe, nosotros persistimos en no prestarle tanta atención. Nos rehusamos a asimilarlo. Y es la espera o la paciencia, el descansar en Dios que produce paciencia, como lo plantea Santiago en Santiago capítulo 1. ¿Recuerdan cuando Santiago dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia? Esa palabrita paciencia allí, lo que significa es un carácter probado, una persona que es puesta a prueba, que es presionada y que resiste y aguanta la presión. Eso es lo que significa la paciencia. Un individuo fuerte que a pesar de lo duro que pueda ser ese peso, él está allí con fuerza, confiando en Dios. Así que ese salmista sabe lo que tiene que hacer. Él sabe lo que debe hacer en medio de la prueba. Él lo sabe. Sin embargo, nuevamente, el salmista vuelve a sumirse en el desánimo. Y así vamos a ver cómo el salmo va de un lado a otro. La confianza en el Señor, el desánimo. La confianza en el Señor, el desánimo. Eso lo vamos a ver en los versículos 6 y 7, desánimo. El versículo 8, confianza. El versículo 9 y 10, desánimo otra vez. Y el versículo 11, vuelve a confiar en el Señor. Leámoslo otra vez. Versículos 6 y 7. Dios mío, mi alma está batida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas, y todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Él se queda expectante, viendo cuánto sufrimiento viene sobre mi vida. La idea es, la ilustración que él plantea allí, es como estar en medio del mar, donde las olas vienen constantemente y él no termina de levantarse cuando otra ola vuelve a golpearlo. Y a veces en el diario andar en esta vida terrenal sucede así. No salimos de un problema y se monta otro encima y entonces estamos lidiando con 2 o 3 problemas al mismo tiempo. Eso es verdad. Pero vuelve otra vez y en el versículo 8 dice, y manifiesta confianza en Dios, pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Esa frase tal vez fue la que inspiró a Luther Bridges a que su himno dijera, hay un canto nuevo en mi ser. La versión original en inglés es como que, manténme cantando en todo momento, Señor. De noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Las circunstancias alrededor del salmista llevan a que otros cuestionen la fe de él. Y cuestionar, por tanto, la veracidad de Dios en su vida. Ahora, ante la aflicción y ante el acoso de las personas alrededor de él, que comienzan a señalarle tal vez, porque no debería irte tan mal si tú verdaderamente confías en el Señor, eso produce en él un dolor verdaderamente agudo. Eso produce en él una angustia terrible, porque es esa precisamente la palabrita, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está Dios? Que le pregunten a él eso, en medio del dolor y del sufrimiento, lo agobia. Versículo 3, que a propósito lo pasamos por alto, dice el que fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Era reiterativo. Versículo 10. Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Ese planteamiento hacia él es doloroso,
¿Se fijaron en la ilustración que utiliza? Él dice, es como quien hiere mis huesos. Los que han sufrido alguna fractura saben lo doloroso que es que uno de nuestros huesos se parta. Y él dice, el dolor que yo siento cuando alguien me plantea eso es como sufrir una quebradura de huesos. El salmista ya ha mencionado ese cuestionamiento 2 veces por lo menos. Esa presión constante todos los días sobre él lleva a que su mente se vea perturbada. Porque es que él quiere ver a Dios en su vida más activo, más presente, mostrando su poder en cada una de las necesidades que él pueda tener, brindándole victoria cuando él entiende o cree que merece salir victorioso en medio de las situaciones, pero no es así. Es por eso que en el versículo 9, él le ha dicho al Señor, diré a Dios, roca mía. Yo sé que en mis momentos de confianza tú eres mi roca. Sin embargo, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué te has olvidado de mí? Eso me lleva a ser avergonzado en medio de los críticos. Él quiere ver a Dios más presente en su vida, pero no es así. Eso no sucede. Solo hay silencio. Los burladores acechan para burlarse de su fe. Y yo creo que lo que genera dolor profundo en él ante ese cuestionamiento es que esa pregunta pretende conmover, trastornar los cimientos de su propia fe. Porque allí apunta. Venga, tú no eres creyente. ¿Qué es lo que pasa contigo? ¿Por qué te va tan mal? El mundo razona de esa manera supersticiosa. Y nosotros somos atacados muchas veces por ese tipo de cuestionamientos. Ahora, nuestro corazón engañoso se deja perturbar. Y ese tipo de preguntas llegan a inquietar nuestra fe. Ese tipo de preguntas pueden hacer que uno comience a cuestionar la genuinidad de nuestra piedad para con Dios, de nuestro estado espiritual con Dios. Finalmente, si seremos hijos de Dios o no, si seré yo un verdadero creyente o no. ¿Por qué no puedo tener más confianza en Dios? Es toda una escalera descendiente de cuestionamientos engañosos. ¿Dónde está tu Dios? Esa es la pregunta que atormenta al salmista. Porque razonamos humanamente que si somos creyentes debería irnos mejor. Si somos hijos de Dios, no deberíamos pasarla tan mal. ¿Dónde está Dios, mis hermanos? Cuando ocurren situaciones tan trágicas como la que ocurrieron la semana pasada acá en el estado de Texas, con la muerte de tantas personas, una cantidad considerable de niñas, hijas de familias cristianas. ¿Dónde está Dios en medio de una situación así? ¿Dónde está Dios en medio de tantas situaciones particularmente malvadas que se cometen en este mundo? Hablaba hace días con alguien y sí, tiene uno que llegar a la misma conclusión, o se hace uno la misma pregunta, ¿dónde está Dios? En naciones como las nuestras, como en Cuba o Venezuela, que llevan décadas bajo el gobierno o los gobiernos corruptos y abiertamente malvados, opresores de mucha gente. ¿Dónde está Dios? Alguien respondió de forma muy sabia, Dios está en el mismo lugar en que estaba cuando nuestro Señor Jesucristo moría colgado en una cruz. Allí está el Señor, gobernando soberanamente y con todo poder cada acontecimiento en este mundo caído, por más que a nosotros nos parezca fuera de orden. ¿Quién podría imaginarse
que la muerte de un judío en una cruz por parte de las autoridades romanas era la provisión de Dios para la salvación de los cautivos del pecado. Pero era precisamente eso lo que estaba haciendo el Señor. Es por eso, o a la luz de eso, es que nosotros podemos entender pasajes como Romanos capítulo 8, versículo 28. Lo sabemos de memoria, ¿sí? Muchos de nosotros. ¿Recuerdan Romanos 8, versículo 28? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pero es interesante el versículo 29, cómo continúa. Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Eso es todo. El Señor va a utilizar las aflicciones y los dolores de este mundo caído para hacernos cada vez más parecidos al Señor Jesucristo. Porque es que necesitamos aprender a tener paciencia, a tener un carácter probado. Y lo mejor que podemos hacer es lo que hace el salmista, lo que resuelve el salmista. Gobernar sus pensamientos, no permitir que su mente le argumente sin control. ¿Cómo termina el Salmo 42, el versículo 11, que es la misma verdad que se repite en el versículo 5? Léanlo, ¿cómo dice el Salmo 42, versículo 11? ¿Qué está haciendo el salmista allí? ¿Qué está haciendo el salmista allí? Aquietando su alma. Él está teniendo un diálogo interno con él. Y él no está permitiendo que toda la novela que se ha formado en su mente crezca y llegue a 400 capítulos. No. Él le dice, no, calma. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Mis hermanos, que la enseñanza de este salmo gobierna y nos sirva de ejemplo a nosotros. Amén. Pero no nos quedemos solo allí. Al final es importante traer este tipo de reflexión, porque ya vamos a orar en unos minutos. Y nosotros no podemos acercarnos al Señor con una confianza a medias. Creyendo en el Señor a veces sí, cuando las cosas van bien, pero no tanto cuando las cosas van mal. Nosotros, el que se acerca a Dios, es necesario que crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Es necesario. Si hemos venido acá el día de hoy a orar y a creer que el Señor puede ser propicio a favor nuestro y responder a nuestras oraciones, mostremos una confianza más plena en Él. Una confianza más que descansa genuina y verdaderamente en Él. Que el Señor nos ayude a como Luther Bridges, a pesar de los golpes de la vida o en medio de los golpes de la vida, nosotros podamos decir, hay un canto nuevo en mi ser, es la voz de mi Jesús que me dice, ven a descansar, tu paz conquisté en la cruz. Que el Señor nos asista. Dios les bendiga, mis hermanos.